A continuación, presentaremos un video en el cual haremos un resumen de la terminología para la observación y descripción de los segmentos corporales, un resumen de osteología y un resumen de las generalidades de miología, esperando comprender mucho más sobre los contenidos que abarca la anatomía y la fisiología básica del ser humano. Posición anatómica. Es la posición de referencia en la que el cuerpo está en bipedestación erecta o en descúbito supino, con las extremidades superiores colgando a los lados del tronco y las palmas de las manos hacia adelante. La cabeza y los pies miran hacia adelante. ¿Cómo hacerla paso por paso? Primer paso, estar de pie. El segundo paso sería la cabeza erecta, sin inclinación, mirando al horizonte. También tenemos la tercera, los ojos abiertos, mirando al frente y al mismo nivel. La cuarta sería los miembros superiores extendidos a los lados del cuerpo. El quinto paso sería las palmas de las manos mirando hacia el interior. Y el sexto sería los miembros inferiores extendidos y juntos. Y el último paso sería los pies paralelos y talones semijuntos. Tenemos también los planos anatómicos. Son las referencias especiales que sirven para describir la disposición de los diferentes tejidos, órganos y sistemas y las relaciones que hay entre ellos. Ahora acá tenemos los planos del cuerpo. El primero sería el plano frontal o coronal. Es un plano vertical que divide el cuerpo en dos partes, la interior y la posterior. También tenemos el plano sagital, el medio. Es un plano vertical que divide el cuerpo en una parte derecha y la otra izquierda. También tenemos el plano horizontal, que es un plano que divide el cuerpo en una parte superior y la otra inferior. Ahora les voy a nombrar los términos de orientación. Sería el craneal o la cefálica. Tenemos la caudal, la proximal, la distal, la ventral, la dorsal, el interno o medial, el externo o lateral, el superficial y el profundo. También tenemos el superior, el inferior, el posterior, el anterior y el midline. Y en el movimiento tenemos la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación interna o medial, la rotación externa o lateral, la circundicción, la eversión, la inversión, la suspinación, la pronación, la protrusión y la retrusión. En el eje tenemos la laterolateral, la anteroposterior y la cefalopodálico. También tenemos los términos de movimiento, que serían la flexión y extensión, la abducción y aducción. Tenemos la rotación, la supinación y pronación, la dorsiflexión, la flexión plantar, la inversión y eversión, la elevación y la depresión, y la protrusión y la retracción. Ejemplificando lo anteriormente dicho por mi compañero Julio Tapia, la posición anatómica sería esta: en bipedestación erecta, mirar hacia el frente, palmas hacia el frente, los talones juntos y la punta de los pies levemente abierta. Esta posición nos ayudará para evaluar a nuestros pacientes. También nos ayuda para ubicarnos en cada punto de observación al momento de evaluar. Por ejemplo, en una abducción, esta se observa en un plano frontal y su eje es un antero a posterior, que significa de adelante hacia atrás. Este eje nos permite hacer este movimiento de abducción y aducción también. Por otro lado, también existen los términos de orientación, que algunos serían de cefálica a caudal, que es de arriba hacia lo más abajo. También tenemos, hablando de una abducción, dependiendo del problema, aquí sería distal y proximal. Proximal es lo más cerca de la línea media y distal es lo más lejano. La osteología es la rama de la ciencia que estudia el sistema óseo y los huesos que lo conforman. Los huesos son órganos de color blanco, duros, resistentes y que en conjunto forman el esqueleto.
La función de estos es dar protección a los órganos internos, dar soporte a los tejidos blandos y es el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Otra función es la formación del tejido hematopoyético. ¿Qué significa esto? La hematopoiesis es el proceso que se genera en la médula ósea, es donde se generan y van madurando los glóbulos rojos. Estos son los que ayudan a transportar el oxígeno junto a la hemoglobina. Otra función es el almacenamiento de sales, como el calcio y el fósforo. También la composición del hueso. En su mayor parte es inorgánica en un 65%, orgánica en un 28% y agua en un 7%. ¿Qué significa esto de que sea agua en un 7%? Por lógica tenemos que sacar los glóbulos rojos de dentro del hueso. Entonces por esto que hay pequeñas cavitaciones que es donde ingresan los vasos sanguíneos y hacen este traspaso de glóbulos rojos hacia el torrente sanguíneo. La estructura de los huesos tiene un tejido compacto, que es una capa densa, sólida, rígida, que forma parte externa del hueso. El tejido esponjoso está formado por láminas óseas o trabéculas que se entrecruzan, formando redes complejas que brindan una mayor resistencia al hueso. La médula o cavidad medular es un espacio cilíndrico situado en la parte central del hueso. Aquí dentro se encuentra la médula ósea, que es donde se hace el proceso de hematopoiesis. Hay dos tipos de médula, está la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La médula ósea roja es la que participa en el proceso de la formación de la sangre y la médula ósea amarilla principalmente son adipocitos, lípidos, grasas que se encuentran anexos a la médula ósea roja que protegen, que tienen una función de calor. Principalmente se encuentran los niños. Los huesos se clasifican en huesos largos, son en los que predomina la longitud. Se componen de cuerpo o diáfisis que suelen tener forma triangular y los extremos o epífisis que son más abultados. Ejemplo de estos, el húmero, el cúbito, el radio en el miembro superior, el fémur, la tibia y el peroné en el miembro inferior. Los huesos cortos son los que tienen equivalencia en las tres dimensiones, proporcionan estabilidad y permiten algunos movimientos. Ejemplo, el carpo de la mano y el tarso de los pies. Los huesos planos son los que predominan la longitud y la anchura sobre el grosor. Protegen órganos internos como el encéfalo, el corazón y los órganos pelvianos. Y los huesos irregulares, que tienen una morfología compleja, no tienen forma definida y algunos ejemplos son el cráneo, los huesos de la cara y la columna vertebral. El esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial encierra y protege el cerebro y los órganos vitales, como el corazón o los pulmones. La postura erguida de los humanos es mantenida por el esqueleto axial, que distribuye el peso de la cabeza, el tronco y las extremidades superiores hacia abajo sobre las articulaciones de las caderas. Y el esqueleto apendicular incluye los huesos de la cintura escapular, los miembros superiores, la cintura pelviana y los miembros inferiores. Ahora vamos a hablar de la miología, que es el estudio de los músculos y pertenece a la anatomía descriptiva, ya que estudia el cuerpo dividiéndolo en aparatos o sistemas. El músculo es la parte activa del sistema locomotor y los músculos son los responsables de contraerse y relajarse para poder generar todos los movimientos y realizar las funciones vitales. El músculo está caracterizado por excitabilidad, que tiene la capacidad de percibir un estímulo y responderlo. Contractibilidad, que tiene la capacidad de contraerse con fuerza ante un estímulo apropiado. Extensibilidad, que tiene la capacidad de estiramiento. Plasticidad, que tiene la capacidad del músculo para modificar su estructura en función del trabajo que efectúe.
El tejido que forma el músculo se llama tejido muscular y está formado por las células musculares denominadas miocitos o fibras musculares. Y en su citoplasma contienen proteínas contráctiles denominadas actina y miosina. Estas células musculares son capaces de contraerse cuando reciben la orden de las células nerviosas y se relajan posteriormente dando lugar al movimiento. El músculo esquelético está compuesto por muchas fibras musculares y también por todo un tejido conectivo que rodea a estas fibras y al músculo en sí. Y hay 3 tipos de tejido muscular. Está el músculo liso, de contracción lenta, mantenida e involuntaria, y se encuentra en la pared de los conductos internos, el tubo digestivo y el aparato urinario. Bueno, y en muchas otras cosas. Está el músculo esquelético, que es estriado de contracción rápida y voluntaria. Se localiza en los músculos unidos a los huesos. Su función es movilizar el esqueleto. Está el músculo cardíaco, que es estriado de contracción rápida, involuntaria y automática, y se localiza exclusivamente en las paredes del corazón. Tiene la función de generar las contracciones necesarias para que la sangre llegue a todas las partes del cuerpo. La estructura anatómica que contiene el músculo esquelético es epimicio, que rodea el músculo completo, perimicio, rodeando a los fascículos musculares, endomicio rodea a las fibras musculares que a su vez están integradas por estructuras miofibrilares. Tenemos la membrana plasmática, que es una capa de lípidos que cubre las células. Su función es dejar o no pasar a las moléculas hacia las células, es decir, que controla el paso de sustancias como el agua o los nutrientes hacia el organismo y permite el crecimiento y el desarrollo del músculo esquelético. Está el retículo sarcoplasmático. Su función es la de almacenar el calcio de la célula y es un elemento importante para la correcta contracción del músculo. Las miofibrillas son las responsables de la contracción y la elasticidad del tejido muscular, lo que permite al músculo hacer los movimientos correctamente. Sarcómero o sarcómera es la unidad funcional básica del músculo estriado. Todos los componentes necesarios para que el músculo se contraiga los encontramos en cada sarcómero. Y cada sarcómero está formado por miofilamentos, que es un conjunto de haces gruesos y delgados involucrados en la contracción del músculo. Y los filamentos gruesos están formados por miosina, mientras que los filamentos finos o delgados están compuestos de actina. Cuando la actina y la miosina interactúan entre sí, se produce el acortamiento del músculo, lo que permite la contracción muscular. Ahora vamos a clasificar los músculos según su forma y disposición. Tenemos los músculos planos, los cortos, que se caracterizan por su corta longitud, los anchos por sus fibras con diámetro grueso, los alargados, que son músculos anchos en el centro y estrechos en sus extremos. Los unipeniformes tienen forma de media pluma y nacen del lateral de un tendón. Los bipeniformes con forma de pluma y nacen del centro de un tendón. Los multipeniformes, que surgen de diferentes tendones a la vez y presentan una organización compleja. Están los digástricos, que es un músculo con 2 vientres musculares. Los poligástricos, que son grupos musculares con varios vientres cubiertos por una afasia común. Los bíceps, que son músculos que presentan un extremo que se inserta en el hueso, mientras que en el otro extremo presenta 2 partes que se insertan al hueso. De ahí su nombre, que significa 2 cabezas. Están los tríceps, que es similar al anterior. Los músculos en un extremo se insertan en el hueso, pero difiere en el otro extremo, donde el músculo se divide en 3 partes al insertarse al hueso. Y los cuádriceps, que su estructura muscular es similar a las anteriores, a diferencia que en este caso son 4 los tendones insertados de forma individual al hueso. Ahora vamos a ejemplificar cómo los distintos grupos musculares participan en movimientos. Los músculos mueven distintas partes del cuerpo, contrayéndose y relajándose. Los músculos pueden tirar de los huesos, pero no pueden volver a su posición inicial. Por eso trabajan en pares de flexores y extensores. El flexor se contrae para mover una extremidad en una articulación. Luego, una vez completado el movimiento, el flexor se relaja. El extensor se contrae o estirar el miembro en la misma articulación. Por ejemplo, el bíceps, un músculo ubicado en la parte superior y anterior del brazo.
es un flexor, mientras que el tríceps, ubicado en la parte superior y posterior del brazo, es un extensor. Cuando doblamos el brazo a la altura del codo, el bíceps se contrae. Luego el bíceps se relaja y el tríceps se contrae para enderezar el codo y así estirar el brazo. Si quieres levantar el brazo, el cerebro envía mensajes al músculo del brazo y este se mueve. Cuando corres, participa una mayor cantidad de mensajes cerebrales, porque hay muchos músculos que trabajan de forma unísono o de forma encadenada. Al haber realizado una investigación profunda y posteriormente un video con un resumen de contenidos anatómicos básicos, podemos darnos cuenta de lo importante que es comprender el funcionamiento y los componentes que estructuran nuestros cuerpos, ya que la mayor parte de nuestras vidas vivimos ignorando su funcionamiento así como lo que lo estructura, lo cual nos hace ignorantes de por qué suceden ciertas cosas o por qué nuestro organismo reacciona de ciertas formas, y en conclusión podemos sacar que es de suma importancia tener una comprensión clara de la anatomía y fisiología básica para facilitar nuestra manera de vivir con nuestros cuerpos.